al menos 15 muertos y decenas de heridos. Una fiesta de Hanukkah en Sydney se volvió una masacre. Hoy exponemos cómo globalizar la intifada dejó de ser un eslogan y se convirtió en un conteo de cadáveres. Desde Gaza hasta Australia y la Organización de las Naciones Unidas, las mentiras sobre la guerra en Gaza se desmoronan y hay pruebas en todas partes. Vamos a analizarlo todo. Ahora, en la Plaza Central. Bienvenidos a la Plaza Central en GNS Televisión. Soy Emily Shader y hoy tenemos un panel increíble de mujeres. Desafortunadamente, no está nuestra líder, Fleur Hassan, quien está fuera de la ciudad, pero pronto estará de regreso con nosotras. Regresa Shama Meshtali, veterana de la Plaza Central, fundadora del Instituto Emma Lazarus y respetada asesora de políticas, sobre todo en cuanto a los acuerdos de Abraham. También tenemos a la cofundadora de Kukmat Nashim, Shoshana Kids Jasko, y hoy nos acompaña Rashi Elmalia. Originaria de Australia, es experta en marketing y branding y también es responsable del nombre Waze. Así que me dicen, es bueno tenerte con nosotras, no es un gran día. No necesito decírselo a muchas de ustedes y a nuestras espectadoras. Estamos en las secuelas inmediatas de otro ataque terrorista, un ataque brutal y salvaje contra la comunidad judía en Australia. Lo que vimos en la playa Bandi fue la masacre de judíos. En otro evento de Hanukkah familiar, docenas resultaron heridas y al menos 15 han muerto. 2 terroristas de origen pakistaní abrieron fuego, disparando más de 70 tiros en cuestión de minutos contra la comunidad que celebraba la primera noche de Hanukkah. Realmente son escenas devastadoras las que están ocurriendo aquí. Pero Rashi, quiero empezar contigo, que eres de Australia. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este trágico evento y lo que estamos viendo? Esta no es la Australia en la que crecimos. Australia es un lugar muy tranquilo. La comunidad, incluyendo, por cierto, a la comunidad árabe y musulmana de cuando yo era joven, no es la misma comunidad árabe musulmana que hay hoy en día. Los árabes y musulmanes que llegaron en los años 40 hasta los 80 vinieron para escapar del islamismo. La ola reciente de islamistas que llegó trajo el yihadismo con ellos. Y han transformado la cultura en Australia. Los últimos 2 años de legitimar y alentar llamados reales al genocidio en las calles de Australia definitivamente cambiaron las cosas. Y hizo legítimo cazar judíos como patos. Bueno, sabes, es interesante que menciones eso, porque una de las cosas que seguimos viendo ayer después de este ataque son las imágenes del 8 de octubre. Mira algunas imágenes de Australia. Estoy sonriendo. Estoy sonriendo y estoy feliz, estoy iluminado. Es un día de valentía. Ay, Dios mío. Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Dónde están los judíos? ¿Dónde están los judíos? Ahora, como puedes ver, el antisemitismo muy abierto llama a la violencia contra la comunidad judía, en algunos casos llamados muy explícitos a la violencia. Esto ha sucedido desde entonces. Ha habido protestas en Australia, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, todas con los mismos llamados a la acción. Globalizar la intifada, Shoshana, ¿qué significa eso? Es una ola de odio contra los judíos. ¿Crees que lo que ocurre en nuestras comunidades globales está relacionado con esto? No entiendo cómo alguien no puede relacionar las dos cosas. Para mí es como A más B es igual a C o 1 más 1 es igual a 2. Si gritas globalicen la intifada, todos sabemos lo que fue la intifada. Las numerosas intifadas representaban esa idea. Esto está sucediendo, creo. Bret Stephens en The New York Times dijo, lo que pasó en Sydney es globalizar la intifada. Luego ves a muchos en X diciendo, ¿cómo puedes decir eso? Eso es islamofóbico. Y yo pienso, ¿qué? Sí. O él sé qué era. Espera, se ofendieron por Hanukkah como, ¿qué era si no era intifada globalizada? Y eso para mí es la parte más aterradora. Que la gente diga que una cosa no tiene relación con la otra.
Claramente hay una línea directa entre gritar en las calles por la Antifada, muerte a las fuerzas de defensa de Israel y disparar a judíos en la playa Bande, no hay duda. No es solo eso. Ellos gritan Haibar, Haibar, Yahya, aludiendo a la masacre de judíos en Haibar, Arabia Saudita, en tiempos de Mahoma. En el video que vimos había cánticos preguntando dónde están y maldiciendo a los judíos. O sea, no están hablando de la política israelí, ni siquiera están hablando del ejército israelí o del primer ministro o de alguna de esas cosas. Están hablando de los judíos. Y vemos una y otra vez que son las comunidades judías las que están siendo atacadas, no los israelíes, incluso las comunidades judías. Shama, ¿has visto esto en Nueva York y otros lugares? ¿Qué opinas? Bueno, en una gran subversión de la identidad indígena, cuando los judíos se convierten en un símbolo de la blancura, de la supremacía, del dominio, del capitalismo, de los valores occidentales. Claro, empezará con los judíos, pero no terminará ahí. Y este es el plan de la hermandad musulmana, y me alegra ver que hay algo de acción en Estados Unidos, cierto movimiento hacia la prohibición de la hermandad musulmana y sancionando a las organizaciones terroristas y a las personas asociadas con la hermandad musulmana, así como el financiamiento de sus actividades terroristas en todo el mundo. Pero no es suficiente porque, como sabemos, esta es una organización muy sofisticada que se ha estado adaptando en todo el mundo de una manera muy transnacional y multifacética. Y en su última aparición, por supuesto, invitaron a un montón de republicanos, incluyendo influencers, congresistas y periodistas, al Foro de Doha, como una forma de venderles, de blanquear la misma ideología, pero disfrazarla bajo un enfoque republicano de Estados Unidos primero, el Estados Unidos primero en Al-Tahrir exactamente, y entonces esa es la preocupación, cómo esta ideología seguirá metastatizándose y transformándose, de maneras que hacen realmente difícil para los extranjeros, para los occidentales, incluso para los estadounidenses, identificar de dónde viene realmente. Sí, es el mismo patrón que el de una marroquí que creció en Marruecos. He visto que esto sucede, he visto cómo consolidan el poder, he visto cómo crean disturbios en las calles, he visto cómo atacan a mujeres, atacan a judíos, a comunidades judías, lo que sea que quede de la comunidad. Hubo un gran atentado terrorista en mayo de 2006, que curiosamente fue el mismo día en que se estableció la fuerza policial en Marruecos. Así que las fechas que usan siempre son simbólicas y bueno, te dejo a ti para que hables sobre Australia, pero esto es un patrón. Ellos llegan al poder, subvierten, cambian, se ponen diferentes disfraces para que no los reconozcan y así es como consolidan su poder y su ideología y así es como siguen subvirtiendo lo que significa ser una persona indígena, porque ellos fingen ser los defensores de los pueblos indígenas, cuando en realidad son la fuerza supremacista que viene por todos los pueblos indígenas. Y por eso empieza con esta idea de que las personas blancas no son indígenas, así que está bien si las matan. Los judíos no son indígenas, así que está bien si los gasean. Así que tenemos que ser muy, muy cuidadosos y espero estar viendo algunas reacciones positivas. De hecho, mi lado positivo del horrible ataque en Bondi Beach de ayer es que la gente está despertando. Hay más musulmanes del mundo árabe que están hablando de eso. He visto desde el 7 de octubre y hay más europeos, más estadounidenses y australianos que están diciendo basta. Así no van a ser las cosas. Vamos a defender nuestros estados, pero también es muy peligroso porque a ellos les encanta este ambiente de agitación civil y básicamente crear inestabilidad, tanto así que diferentes grupos minoritarios tomarán armas y crearán submilicias. Y eso lleva a la formación de subestados, como lo vemos con Hezbollah, y en otros lugares como Sudán hoy en día. Me pareció interesante que coincido contigo sobre las respuestas. También vi mucho más de lo que normalmente veo. Creo que vi muchas respuestas del mundo árabe musulmán pronunciándose muy firmemente en contra de este terrible ataque terrorista. Pero en Occidente vi lo contrario, no sé qué pasa. Me gustaría saber qué opinan sobre las respuestas que vimos de varios líderes. Supongo que empezaremos contigo, estoy segura. Bueno, hablaremos más de eso después, pero Albany es la primera ministra, arruinando. Mi desgraciada.
¿Vamos a llegar a mi desgraciada? Sí. Bueno, definitivamente vamos a llegar a mi desgraciada, pero en realidad vi una respuesta esta mañana que fue muy interesante de una mujer musulmana con hijab en los Emiratos Árabes Unidos. Y eso en realidad fue algo que esa es la que Nana necesita sacar, porque no me importa mucho la persona aquí ni la persona allá. Pero los Emiratos Árabes Unidos son un ejemplo maravilloso, porque los Emiratos Árabes Unidos han registrado ciertas organizaciones como organizaciones terroristas. Incluso en Australia una persona financiaba esto y ya lo admitieron. La Fundación de Ayuda Islámica, que es Hermanos en Armas, que en realidad es una organización que afirma ser un refugio humanitario para personas sin hogar, pero no lo es. En realidad es parte de la Hermandad Musulmana y está financiada por la Fundación de Ayuda Islámica, que a su vez recibe parte de su financiamiento del gobierno australiano. Por el amor de Dios, ha sido llamada una organización terrorista en Israel. Dejemos eso. El sesgo en Emiratos Árabes Unidos impide operar ahí. Por eso puedo ir a Dubái, a Abu Dhabi, donde voy seguido y me gusta porque es seguro. Ellos entienden la diferencia. En Australia y Estados Unidos están rodeando el tema sin decirlo realmente. Estas personas son financiadas y reclutadas por Adam Ismail. Creo que así se llama, en serio, este imán de cabello rubio en la Organización Mundial de la Salud. El que radicalizó a los terroristas. El tipo, sí, hoy y ayer. Y estas personas están profundamente integradas. La Hermandad Musulmana se estableció en Australia en la década de 1960. No lo sabía. Crecí en Australia sin saber que había células terroristas cerca y que radicalizaron las universidades. La Asociación de Estudiantes Musulmanes se fundó en Australia en los años 60. Fui a la universidad, no sabía de ellos, no son tan inteligentes. Estas células terroristas surgieron tras el 7 de octubre, listas para causar caos. Es interesante que lo menciones, también ocurre en los territorios de Estados Unidos. Apenas empezamos a ver movimiento en esto con la designación de CARE, que es una organización de la Hermandad Musulmana, co-conspiradora no acusada. ¿En el 11 de septiembre o no? 11 de septiembre, perdón. Sí, 11 de septiembre. 11 de septiembre. Diría que son actores muy malos, pero es bueno que empecemos a ver un poco de impulso. No entiendo cómo Australia, siendo un país democrático que respeta la libertad de expresión, palabra y religión, cómo pasó esto, cómo sucedió justo bajo sus narices. Una de las razones por las que sucedió es que los medios no son imparciales. Casi no hay opiniones equilibradas en los medios. Eso es gran parte del problema. Pero sinceramente los australianos son confiados, ingenuos y nunca han tenido enemigos. Los peores enemigos que tienen son arañas y tiburones. Realmente no hay razón para temer nada. La primera vez que los australianos realmente ¿Les temían a las arañas y los tiburones dan miedo en Australia? Así que todavía reviso mis zapatos en Israel para asegurarme de que no haya una araña adentro, aunque es poco probable que haya una. Sí, pero eso fue lo que pasó. Simplemente tomó a los australianos completamente desprevenidos. Y mencionaste el simbolismo, y eso es absolutamente cierto. La ubicación, fecha y hora fueron simbólicas. No fue casual que eligieran lugares icónicos. Las marchas del 8 o 9 de octubre afuera de la Casa de la Ópera, con el fondo del monumento más icónico y famoso de Australia. Las marchas con organizaciones terroristas coreando por el asesinato de judíos en el Puente del Puerto y ahora en Bondi Beach. O sea, ya no hay más. Además, la tarde del domingo es el día sagrado. Para cristianos judíos, todos en Australia, ese es el día sagrado, es el día sagrado. Así que tener un evento para niños en una tarde de domingo, en el primer día de Hanukkah, en un lugar icónico, no pudo haber sido más ideal para su invasión. Pero vamos, o sea, no es como si esto fuera lo primero que pasa en Australia, ¿sabes? Incendiaron una sinagoga, pintaron grafitis en autos y casas judías y hubo muchas marchas. Y la comunidad judía en Australia lleva mucho tiempo diciendo, despierten, protéjanos, hagan algo. Y finalmente el australiano, creo que fue hace 2 semanas, fueron mis héroes porque ellos, de hecho, dijeron que Irán, no recuerdo exactamente qué hicieron. La Guardia Revolucionaria Islámica fue la responsable de ese ataque. E incluso ahora Israel está diciendo, solo para que sepan, que está claro que esto está siendo patrocinado por el Estado. Es la Shoshana. Es mucho peor que eso. En julio establecieron esta enviada para el antisemitismo en Australia con esta mujer muy impresionante, Gillian Siegel, que realmente sabe lo que hace. Cuando lo anunciaron, dijeron que habría una para la islamofobia. No existe riesgo para la comunidad musulmana. En Australia no hay guardias en mezquitas ni escuelas musulmanas. Y ella salió con esta organización, presentando una lista muy responsable, profesional y específica de acciones a seguir, incluyendo seguridad en los eventos judíos, así como detener los llamados a la yihad y al genocidio de los judíos.
incluyendo retirar fondos a organizaciones que patrocinan calumnias. No se hizo nada, silencio total, e incluso escuché que uno de los anuncios de noticias decía que en realidad están reteniendo parte de los fondos que no se han entregado, y eso es lo que ha pasado. Hubo un despertar, hubo llamados específicos a la acción. Israel suplicó y rogó, desde el Mossad hasta el primer ministro, suplicaron y rogaron que hicieran algo y no hicieron nada. Sí, irónicamente, necesitan un enviado especial para proteger a los musulmanes de los islamistas. Sí, Este es el problema. No se trata de judíos contra musulmanes, blancos contra morenos, opresores contra oprimidos. Se trata de una ideología supremacista que realmente ha mutado a lo largo del tiempo y ha tomado lo peor de diferentes ideologías supremacistas de Europa y Medio Oriente y se ha convertido en esta fuerza monstruosa que viene por la civilización humana y no discrimina, viene por los valores pluralistas, por la libertad de religión, la tolerancia, la convivencia, la libertad de estar en la playa, la libertad de nadar en la playa, en tu traje de baño. Y eso es, desafortunadamente, el poder de estos islamistas es que subvierten a través de su guerra de propaganda. Así que es muy difícil para la gente reconocer que no es el musulmán promedio como Ahmed al-Ahmed quien terminó salvando a judíos ayer, no es él. Son las personas que están monopolizando el discurso sobre el Medio Oriente y sobre el Islam y que están impulsadas por esta industria mediática multimillonaria, en particular Al Jazeera, que mi recomendación para el gobierno australiano es que cierre Al Jazeera, porque esto es lo que está creando un ambiente que hace que los judíos y no judíos, incluidos los musulmanes moderados, no estén seguros en su país. Y eso está socavando los mismos valores sobre los que se fundó Australia. sabes, ayer tuve una entrevista sobre este incidente en Gran Bretaña News y me preguntaron, bueno, ¿cómo lo haces? ¿Cómo justificas el hecho de que esa variable, reprimir a la hermandad musulmana y reprimir el extremismo, va a contribuir a la islamofobia? Y les dije, ¿quién creen que está siendo más afectado por estos musulmanes extremistas por la hermandad musulmana? Estos no son pro-musulmanes, es decir, las personas, organizaciones, son organizaciones islamistas que encubren el terrorismo. Estos gobiernos están totalmente engañados y controlados por ellos. Ellos realmente creen que prohibir a la hermandad musulmana es islamofóbico, como si la hermandad musulmana representara o debiera representar al musulmán promedio, y no es así. No lo creo que otros estados árabes hayan prohibido a la hermandad musulmana. Lo prueba. Estoy muy preocupada por las respuestas de los gobiernos en plural ante estos incidentes. Desafortunadamente no son los únicos incidentes de este tipo que hemos visto. Sé, Shoshana, que antes del programa hablábamos de los eventos de Hanukkah y Navidad. Bueno, llegaremos a eso, pero los eventos de Hanukkah han sido atacados por extremistas. Quiero decir, ¿qué has escuchado tú? Bueno, Matthew Nouriel, quien obviamente es un querido amigo y fue presentador invitado aquí, él realmente nos facilitó mucho la lista y después de leer su lista veo aún más. 16 judíos muertos en un tiroteo antisemita en Australia. 2 estudiantes fueron asesinados en la Universidad Brown por un tirador que buscaba a un profesor de estudios judíos. Hogares judíos baleados 20 veces en California. Pro-yihadistas antisemitas interrumpieron violentamente un concierto de Hanukkah en Ámsterdam. Y acabo de leer que todas las mezuzás en este edificio de apartamentos de 391 unidades, fueron arrancadas anoche. Así que cuando hablamos de globalizar la intifada, ¿cuántos eran? 4 países, acabo de leer, Estados Unidos, Ámsterdam. Ámsterdam no es un país, pero ya entiendes, Canadá y Australia, la intifada ya es global. No sé qué funciona. También hay cristianos en Berlín. Tienes razón, los mercados navideños están cambiando. Incontables. Ya se han frustrado incontables complots cuando se trata de estos mercados navideños. Algunas ciudades ni siquiera hicieron los mercados navideños como resultado de esto. Sabemos que en años anteriores hubo varios ataques terroristas, sobre todo en Alemania. Y luego, recientemente vimos que París canceló su celebración de Año Nuevo, que no pueden garantizar la seguridad. Quiero decir, ¿qué dice eso sobre nuestras sociedades en Occidente que son tan incapaces de frenar el extremismo? No quieren, sí, eso. Ni siquiera pueden realizar sus eventos culturales. Quiero decir, es una locura.
Por eso me siento mucho más segura aquí, porque creo que no hay negación sobre las amenazas que nos rodean y ponemos sistemas en marcha que entienden esos riesgos y realmente priorizan la seguridad y la resiliencia de las personas. Ese es el contrato social número 1 que cualquier gobierno tiene con sus ciudadanos. Desafortunadamente, ese contrato social realmente está siendo puesto a prueba en todo Occidente. Y irónicamente, países como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita o Marruecos realmente entienden esto porque ya han pasado por este camino. Esto ya se vio el siglo pasado en Medio Oriente y el norte de África. La otra cosa que quiero decir, la otra ironía que quiero señalar es que muchos de estos complots terroristas no serían frustrados ni detenidos sin la cooperación con la inteligencia israelí. Sabemos que en este ataque el Mossad operó en Australia y no hicieron nada. Así que la hipocresía viene entonces de estos estados y estos gobiernos que están señalando a Israel, por supuesto, genocidio y hambruna, y reconociendo un Estado palestino, demasiado prematuramente, sin tener ninguna condición en el terreno que pueda garantizar la desradicalización y la convivencia con el Estado judío, y al mismo tiempo que no lo haría. Todas sus campañas no sobrevivirían si no fuera por la cooperación con Israel y la inteligencia israelí. Bueno, sabes, también tenemos una guerra, otra guerra ocurriendo en Sudán que curiosamente se relaciona con todo lo que estamos viendo en Occidente en este momento. Por eso, por el tema de la hermandad musulmana. Me parece interesante cómo la hermandad musulmana ha operado en países occidentales, como mencionaste. Cada vez que enfrentamos antisemitismo, también enfrentamos islamofobia. A pesar de que estadísticamente no es proporcional la cantidad de ataques realizados. ¿Es esa la víctima número 1 del 11 de septiembre, la tía que ignoró advertencias seguras? Escuché eso en algún lugar, sí, lo escuché. Pero vemos esto una y otra vez, la distracción, la desviación hacia otro tema. Para, en última instancia, protegerse a sí mismos, como en la hermandad musulmana. No, por supuesto, los musulmanes, a quienes en realidad no les importa lo que está pasando en Sudán. Es la misma trama, la misma narrativa. Sudán ha estado atravesando una guerra horrible desde abril de 2023. Con la guerra realmente ocurrió después de un golpe de Estado que tenía como objetivo frenar el desarrollo de un nuevo Sudán civil. Después de que se nombró al gobierno de transición para reflejar parte de la diversidad de Sudán, incluyó a 4 mujeres en el gobierno. Tenía una ministra de Justicia de Darfur que en realidad promovió los acuerdos de Abraham y realmente quería una cooperación activa con Israel y con los países de los acuerdos de Abraham. Y desafortunadamente el golpe militar y la guerra ocurrieron para descarrilar ese proceso que los acuerdos de Abraham al final del día son un proceso de moderación para la región. Y así las islamistas entendieron que tendrían que atacar para mantener el poder. Y así el Islam de la vieja guardia, del ejército que ha estado profundamente arraigado en Sudán. No olvidemos que Osama Bin Laden fue recibido en Sudán y se le ofrecieron privilegios y refugio para desarrollar esta ideología. Desde la seguridad de Jartum, invitado por el líder de la hermandad musulmana en Sudán, Aturabi. Y desafortunadamente no estamos presenciando básicamente la misma guerra contra la que está luchando Israel. El extremismo islamista se desarrolla en Sudán y como ya no quedan judíos en Sudán, no escuchamos nada al respecto. Es un genocidio real en Sudán, es la mayor crisis humanitaria del mundo, es la mayor crisis de desplazamiento del mundo. Sin embargo, estamos viendo una guerra de propaganda que en realidad está desviando y evadiendo. En cambio, responsabilizan a la hermandad musulmana en Sudán y a estos actores de la hermandad musulmana por lo que están haciendo, porque los medios de la hermandad musulmana como Al Jazeera están tan profundamente arraigados. Ellos están promoviendo la historia de que en realidad es Emiratos Árabes Unidos por su relación con Israel y Estados Unidos. Eso nos lleva de vuelta a ese tipo. Sí, que están actuando como un Estado neocolonial, genocida, ya sabes, basado en un imperio que solo está interesado en Sudán,
por el oro, y así se convierte en una historia de lo que yo llamo Alibaba y los 40 ladrones, este tipo de narrativa ridiculizada solo para alimentar más teorías de conspiración. E Irán también está detrás de esa guerra de propaganda, vinculando a líderes de los Emiratos Árabes Unidos, específicamente líderes empresariales, con Jeffrey Epstein. Así que ahora sabemos exactamente quiénes están promoviendo la propaganda de Jeffrey Epstein en Estados Unidos, justamente para debilitar la confianza entre medios, gobierno y sociedad. Pero ojalá fuera tan fácil como cortar a Al Jazeera, pero son mucho más sofisticados que eso. Han mencionado en el plan de 50 o 100 años de la hermandad musulmana como sea para conquistar Occidente. Están profundamente arraigados en muchas organizaciones de medios, desde periodistas falsos en todo el mundo hasta documentales de la British Broadcasting Corporation realizados por hijos de líderes de Hamas. Sky News en Australia en realidad está bien, pero Sky News en Gran Bretaña, que también transmite en Australia, no es menos que un portavoz del extremismo islámico. Y ambos hacen lo que dijiste, ambos silencian las guerras que no encajan en su narrativa y difunden calumnias sangrientas, sabiendo claramente que son falsas. Hollywood. O sea, cuando hay una mano que no está conectada a un cuerpo haciendo algo, no es real, ni siquiera necesitas comprobarlo, y eso es lo que realmente ha pasado. Y luego tienes a estas mujeres de mediana edad que realmente no saben mucho, tatuándose los brazos con árabe terrible, no lo hagan. Escriben cosas como desde el río hasta el mar sin saber lo que hacen. Dan votos a líderes en París, Londres, Ámsterdam y Toronto. Estas personas literalmente votan. Quienes fomentan la migración de personas que buscan conquistar su tierra no van a países musulmanes, vienen a Toronto y a Por eso en París no hay Navidad. Y luego tienen los votos de todas estas personas que simplemente son absorbidas por estas noticias falsas que han sido. Ojalá pudieras simplemente cortar Al Jazeera, pero son mucho más. Es más bien, Se han incrustado en muchas de estas organizaciones de medios. Y es algo con lo que he lidiado mucho en el tema de Irán, porque la voz en los medios occidentales sobre lo que pasa en Irán, incluso los disidentes iraníes, las personas que aparecen en la British Broadcasting Corporation, que aparecen en Cable News Network, que aparecen en todas las cadenas principales estadounidenses, no son personas que hablen con la voz del pueblo iraní. Son personas que están encontrando la manera de legitimar al propio régimen de la República Islámica. Lo mismo ocurre con los actores de la hermandad musulmana, que no están representando lo que realmente es de interés para los musulmanes árabes en Medio Oriente, o en el caso de Gaza, para los palestinos. Están representando el radicalismo y tratando de suavizarlo. Para una audiencia occidental es preocupante. Pero antes de pasar a los desgraciados y héroes, sí quiero hablar un poco sobre lo que está pasando en Gaza, porque han salido varios reportes en las últimas semanas que creo que son muy críticos y están relacionados exactamente con lo que estamos hablando, esta manipulación de la narrativa, a pesar de que no tienen pruebas de las cosas que están afirmando. Una de las afirmaciones más comunes durante esta guerra es que hay una hambruna artificial provocada contra el pueblo de Gaza y que Israel está intencionalmente matando de hambre a los palestinos en Gaza, ni a pesar de que la ayuda estaba llegando a los palestinos. La semana pasada se publicó un video. Muestra una instalación de almacenamiento completa llena de fórmula para bebés. Eso era una de las cosas que usaban frecuentemente para criticar a Israel. Oh, los bebés están muriendo de hambre, los bebés están muriendo de hambre. Resulta que la fórmula estaba siendo transferida a Gaza y que jamás se la estaba quedando toda. Sorpresa, la tenían en almacenes y no la entregaban a la gente. Entonces, Shoshana, lo sé, ha sido muy franca sobre la situación en Gaza, sobre el hecho de que al final están dispuestos a sacrificar a sus propios hijos. Quiero decir, ¿cuál es tu respuesta a este video que salió apenas la semana pasada? No me sorprende, pero me enoja que no sea más conocido, me enoja que no esté en la portada del New York Times. Me enoja que la Organización de las Naciones Unidas, que Al Jazeera, que toda la gente que finge preocuparse por Palestina y Gaza, no estén furiosos y echando humo contra Hamas. Hamas deja morir de hambre a los bebés, ese es el titular. Hamas deja morir de hambre a los bebés, ese debería ser el titular en todas partes y no lo es. Y para mí solo prueba una y otra vez lo que ya sabemos. De lo que hemos hablado cada semana en esta mesa es que no importa. No se trata de los habitantes de Gaza, no se trata de los palestinos, se trata de los judíos, se trata de acabar con los judíos, se trata de acabar con Israel. Si le preguntas a cualquiera de estas personas que están marchando de un lado a otro o a cualquiera de estas personas que están gritando en X, ¿cuál es tu solución? ¿Cómo se ve esta enfermedad del río?
o no tienen ninguna respuesta porque no tienen cerebro en la cabeza, o simplemente dicen, bueno, Israel tiene que irse bien. ¿Qué significa eso? No tienen una respuesta. Entonces ni siquiera están teniendo una conversación. Esto no es una conversación, esto no es nada nuevo. Estoy muy enojada. Además, los 56 y 7 países árabes musulmanes no están condenando esto. Como estos bebés se murieron de hambre por culpa de Hamas, a quienes les diste dinero a través de Qatar, a quienes les diste dinero a Irán, ¿por qué nadie está responsabilizando a nadie? Para mí simplemente es triste. Supongo. Para ellos es más fácil ignorarlo que asumir la responsabilidad. Es muy doloroso cuando ves estas cosas y que en realidad está costando vidas humanas. Es una realidad. Es la misma razón por la que Amnistía tardó tanto en, finalmente, 2 años después, sacar un comunicado diciendo realmente está muy mal masacrar, violar y secuestrar bebés y abuelos en sus camas. Es algo malo. Sí. Les tomó mucho tiempo porque no encajaba en su narrativa y buscaron silenciarlo. Así es. No entiendo cómo no hay ni un solo editor en jefe en algún lugar que diga, oye, primera plana, oye, noticia principal, sin importar lo que pienses. La humanidad perdió su columna vertebral. Así es. Las mentiras sobre el hambre también son una forma de aislar aún más a la comunidad judía, porque desde nuestro punto de vista fuera de Israel, lo que ocurrió es que vivimos la primera ola de traiciones y como que fuimos canceladas y silenciadas después del 7 de octubre. Y luego este verano pasado, con todas las acusaciones de hambruna, fue otro despertar de eso, otra ola de traición. Ha sido realmente horrible. Y también se dirigió, ya sabes, a judíos que se volvieron más antisionistas y más críticos, que simplemente sentían que no podían legitimar esta historia o estas imágenes que estaban circulando en el New York Times. Así que realmente también se trata de quitar cada aspecto de seguridad y redes de protección que los judíos y las personas racionales que creen en la civilización humana tienen en esa sociedad. Y cada vez más también los cristianos. Absolutamente correcto. Tenemos que pasar a nuestros desgraciados de la semana, desgraciados y héroes, por supuesto. Shama, me encantaría escuchar de ti. ¿A quién tienes para nosotros? Estoy segura de que va a ser interesante. Esta semana, porque no faltan los desgraciados después del incidente que ocurrió. Absolutamente sí. Continuando con nuestro tema sobre la guerra de propaganda, mi desgraciado es el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, que emitió un comunicado. O básicamente no culpa a nadie por el ataque en Bondi Beach y literalmente menciona el ataque en Bondi Beach. No menciona a la comunidad judía que estaba celebrando Chanukah pacíficamente, no dice nada sobre el antisemitismo, sobre los judíos, sobre el terrorismo y, por supuesto, manipula los hechos de una manera que beneficia a la hermandad musulmana. Y esto es realmente importante porque nos están engañando. La historia sobre que Qatar podría estar cambiando, moderándose, diversificándose y alejándose de la hermandad musulmana. Pero es muy difícil creer eso cuando los hechos sobre el terreno dicen lo contrario. Así que no lo creo. Pasemos a los héroes, para que no seamos solo negativas. Mi héroe... Wade, vamos con Doraya. Son unos desgraciados. Oh, está bien. No lo he hecho. Aprecio tu positividad. Oh, tengo que irme. Tenemos más desgraciados. Se me olvidó eso. Oh, se me olvidó. Sí, Shoshana, ¿quién es tu patán? Voy con todo esta semana. Bien, estoy hablando de patanes. En el sentido global, cada rata traicionera que ha dicho del río al mar o globalizar la intifada, ya sea que estuvieras en el campus en Nueva York, en las calles de Londres, en los monumentos de París o en la ópera de Sydney, cada uno de ustedes es responsable de lo que pasó en la playa Bandy, cada uno de ustedes es responsable de lo que pasó en Toronto, en Los Ángeles y en Nueva York. Porque están fingiendo estar del lado del bien cuando en realidad están promoviendo el mal. Y si creen que no son responsables, les sugiero que lo reconsideren. Una hashbara nefesh es lo que decimos en hebreo, cuando realmente tomas en cuenta las cosas que haces y que dices. Porque todo lo que dices tiene significado. Si no puedes respaldar tus palabras ni sabes qué significa globalizar la intifada, mejor no hables. Porque eres la razón. Hay niños muertos de 10 años y sobrevivientes del Holocausto de 87 años en Sydney, Australia. Gran sangre en sus manos. Rashi, ¿quién es tu desgraciado de la semana? Sé que lo mencionaste antes.
Sí, Albo, el primer ministro albanese en Australia. Buen trabajo. Él ha alentado, fomentado y legitimado el odio hacia los judíos en Australia. Ha habido llamados viles al genocidio de los judíos cada semana en Australia. No solo no hizo nada, sino que además lo alentó. Ha permitido que personas en el gobierno entren al parlamento con cáfires. Ha dejado que un neonazi que pidió la muerte de los judíos fuera liberado sin ninguna consecuencia, 2 días después. Recibió instrucciones del Mossad y listas de acciones, pero no hizo nada. Sin mencionar a Chami con Arafat en los 90, pero dejemos eso atrás. Pero esta semana se superó a sí mismo después de la masacre de Bondi. Este fue su anuncio. Su anuncio escrito fue: las escenas en Bondi son impactantes y angustiosas. La policía y los servicios de emergencia están en el lugar trabajando para salvar vidas. Mis pensamientos están con cada persona afectada. ¿Qué falta en eso? Judíos. Judíos afectados, niños afectados. Fue un evento familiar en una playa pública atacando a judíos. Pudiste haber mencionado eso en tu declaración. Él es una desgracia y participó activamente en el asesinato de judíos en Bondi Beach esta semana. Y él es mi patán. Ya veo, estamos muy en sintonía con nuestros patanes y el mío sigue esa misma línea. Pero pasando a Nueva York. Mamdani sé que ha sido un patán popular en este programa, pero él es mi patán esta semana en particular y podría pasarme una hora hablando de todas las razones por las que es un patán. Pero para los propósitos de hoy, Tom, solo me voy a enfocar en su respuesta al ataque terrorista en Australia. Publicó un mensaje bastante largo, de hecho condenándolo, y habló sobre el hecho de que el antisemitismo es un problema. Y ¡oh! ¡Qué horrible que hubo niños que fueron asesinados y que hay sobrevivientes del Holocausto que también fueron asesinados! Y él está en contra del antisemitismo. ¿En serio? Porque toda tu vida has sido una activista anti-Israel con estudiantes por la justicia en Palestina. Además, aunque sea remotamente, está relacionado con la hermandad musulmana. Y creo que lo más relevante para lo que vimos ayer, que fue la globalización de la intifada, es que Mamdani se ha negado repetidamente a condenar los llamados a globalizar la intifada. De hecho, participó en protestas donde pedían intifada repetidamente. Así que no lo creemos. Y mi parte favorita de su publicación en X fueron en realidad las respuestas, porque casi todas decían chinga tu madre, chinga tu madre, chinga tu madre, como 35 tweets seguidos. Y no eran pensamientos al azar, eran personas reales, figuras públicas, gente que habla de estos temas, porque es un gaslighting total. Sí, Es un gaslighting total, es repulsivo. Y literalmente me revuelve el estómago ver a estas personas que, ya sabes, hace unos días acusaban a Israel de cometer genocidio. O lo hicieron en el caso de Mamdani desde la Casa Blanca. Y luego actúan como si dijeran, oh, estoy en contra del antisemitismo, estoy en contra de que la gente dispare en un evento comunitario judío y asesine niños. No es cierto ni condenaste, globaliza la intifada. No puedes sentarte ahí y fingir que ahora estás en contra del antisemitismo. Así que, Mamdani, eres mi desgraciado de la semana. Por esta razón y otras, pero esta semana por esta razón. Sí. yo sí no puedo ver esos tweets o esas declaraciones de esas personas que, como dicen, globalizando, no puedo verlos. Hablando de pobrecita de mí, no puedo creerlo. Perra, sí puedes. Esto era lo que querías. Así me siento al verlo. Rashida Yalifa, Soran Mamdani, Ilan Omar, todas estas personas que han pasado años demonizando a los judíos y al Estado de Israel y no asumen ninguna responsabilidad. Cuando eso realmente se manifiesta en acciones, es despreciable, simplemente despreciable. Pero en una nota más positiva, siguiendo el ejemplo de Shamaz, hablemos de los héroes de esta semana. Tampoco faltan héroes, sobre todo tras el ataque en Playa Bondi. Chama, ¿quiénes son para ti? Sí, las luces que nos mantienen vivos en estos tiempos. Mi héroe de la semana de ayer es Arsen Ostrovsky, quien es abogada de derechos humanos, una gran defensora del pueblo judío y del Estado de Israel, y quien pasó sus últimos 13 años en Israel, después de mudarse de Australia. Y recientemente se había mudado de regreso a Australia para ayudar a la comunidad judía de la que es originario y de la que forma parte. Defenderse contra el antisemitismo creciente y furioso. Y él quedaba atrapado en esta celebración familiar de Hanukkah con su esposa y 2 hijos, y el terrorista empieza a disparar y se dio cuenta de que sus hijos estaban lejos y, por supuesto, puedes imaginarte el terror de ese momento.
Así que él corre para acercarse a sus hijos y una bala básicamente le roza la cabeza. Probablemente le falló por 1 centímetro, si no es que menos. Y él no se detuvo, estaba decidido, implacable, tomó una foto de la escena de la masacre. Y fue entonces cuando creo que nos dimos cuenta de que esto es exactamente como lo que sucedió en Nova. Sí, las escenas que se veían exactamente igual. Al recibir las grabaciones pensé, ¿por qué la gente reenvía videos del Festival Nova? Pasó algo con, ya sabes, uno de los sobrevivientes o algo así, y luego me di cuenta, Dios mío, está pasando de nuevo. Y tengo que decir que esa sensación es simplemente, es la peor sensación del mundo, es la peor sensación del mundo. Después de todo lo vivido, es muy desencadenante. Y la parte que creo que fue aún más molesta es que esa es exactamente la razón por la que lo están haciendo. Como Hanukkah es un festival de luz, luz sobre la oscuridad, y esa es exactamente la razón por la que lo están atacando. Arsène, gran héroe sin duda. Shoshana, ¿quién es tu héroe? Relacionado con Australia por lo ocurrido en Sydney, mi héroe es Ahmed El Ahmed, padre de 2 hijos de 43 años y dueño de una frutería. Si mis fuentes son correctas, ¿quién fue el que derribó a uno de los tiradores, uno de los terroristas por detrás y lo desarmó? Fue como, ya sabes, estoy viendo esto mientras sucede y pienso, ese es el tipo que todos deberían ser, ese es el tipo que todos deberían ser. Nadie sabía quién era hasta que los intras hablaron de eso. Me alegra decir que también es musulmán. Creo que me dijeron de Siria. Porque contra quienes realmente estamos luchando, ¿no es verdad? No estamos luchando contra musulmanes, no estamos luchando contra personas que creen o personas que son buenas. Luchamos contra quienes buscan muerte, odio y caos. Como mencionaste, enfrentamos a los extremistas y solo cuando estemos unidos. Y realmente tenemos que estar unidos. Me encantaría hacer el quad en Sydney durante como un mes en la playa, en Bondi Beach, allá afuera. Quiero ser lo más judía posible, junto a personas como Ahmed, que pueden ser invitados y mostrarle al mundo cómo debería ser. Porque eso es ser una heroína. Y por cierto, no tienes que enfrentarte a un hombre armado para ser una heroína. Puedes alzar la voz, puedes apoyar a tus vecinos judíos, puedes ir a una sinagoga, puedes asistir a su Hanukkah. Sabes, Hanukkah dura 8 noches, faltan 6, así que únete a tus vecinos judíos y sé una heroína. Demostró un valor extraordinario. Este video fue impresionante. Pensé que tal vez él era como, ya sabes, un policía que como que no estaba de uniforme o algo así. Alguien que realmente sí, o quizás un israelí que estaba familiarizado con lo que estaba pasando en un ambiente tan terrible, pero acciones de un verdadero héroe. De hecho, resultó muy herido, le dispararon 2 veces. Él se está recuperando en el hospital y esperan su recuperación, pero un valor extraordinario, incluso frente a una adversidad terrible. Tu héroe. Mi héroe es un reconocimiento a CSG, que es una organización en Australia. Además, hay centros en todo el mundo, la comunidad de seguridad, el grupo de seguridad comunitaria. Básicamente son australianos comunes, sudafricanos comunes, británicos comunes que entrenan muy en serio. No creas que comunes significa sin entrenamiento. Ten cuidado, no querrás estar en su contra, pero estas personas salen ahí afuera y se ponen entre la comunidad judía y todas las amenazas hacia la comunidad judía, en cada sinagoga, escuela y evento. Y hacen eso porque los gobiernos locales no pueden o no quieren proteger a los judíos. Y uno de ellos, creo, de hecho, fue baleado ayer en el hombro. Creo que está bien. He oído de algunas personas relacionadas, no sé los detalles, pero son verdaderos héroes. Reconocimiento a quienes sacrifican sus cenas de Shabbat y eventos familiares para proteger siempre a la comunidad. Abogadas, doctoras, estudiantes, atletas y personas comunes entrenan y trabajan duro para proteger a la comunidad judía. Gracias. Realmente son heroínas. No solo en Australia, también está el CST en el Reino Unido y en Sudáfrica. Es curioso, en Sudáfrica asistí a un evento en la Federación Judía donde realizaban una capacitación. Me asusté porque pensé, ay Dios mío, quizá es un ataque terrorista o algo así. Porque estaban haciendo como un simulacro completo, como si fuera una base militar. Mucho ruido, muchísimo. O sea, ellos son serios, de verdad, no te metas con esos tipos. Mi héroe de esta semana es, supongo, un héroe agridulce. Alex Clayton, quien es un sobreviviente del Holocausto que murió en el ataque en Bondi Beach. Y la razón por la que él es mi héroe no es solo porque sobrevivió a la peor atrocidad que le ha ocurrido al pueblo judío, sino también por el ataque en Bondi Beach. Él realmente sacrificó su vida para proteger a su esposa,
a quien empujó fuera del camino y literalmente se acostó encima de ella y al final recibió una bala por eso. Y este es un acto supremo de heroísmo. Y estoy segura de que será muy extrañado, obviamente por su esposa, Larissa, pero también por toda la comunidad. Una gran pérdida, pero aún así un héroe que merece ser reconocido por todos por lo que hizo en ese terrible día. Es doloroso tener que elogiar a sobrevivientes del Holocausto en lugares como Denver. Creo que también la persona que fue asesinada era una sobreviviente del Holocausto. Es como nunca más dentro de la vida, dentro de nuestra vida sucede y es una gran cantidad de sobrevivientes del Holocausto. Es extremo, es insoportable, es realmente impactante. Esto no debería estar pasando. Sí. No debería estar pasando. Muy bien, bueno, todos héroes muy dignos para citar a Fleur. Pero tenemos que terminar por hoy, así que gracias de nuevo por acompañarnos en La Explanada. Bueno, estaremos de regreso la próxima semana como siempre en La Explanada en JNS.